Buenos días. Hola Maribel, buenos días. De camino a Pilates, ¿no? Bueno, luego lo ves grabado. Hola Richet, buenos días. Quitarme esto que tengo ya calor aquí. A ver. Hola Leonesa, buenos días. Ay, perfecto. A ver que pongo aquí el chat. Ayer pasó por aquí más gente que si fuéramos por la autovía, ¿eh? Madre mía, cuánta gente por aquí. Mi hermana, mi sobrina, mi hija. Muy bien, Leonesa. Me alegro mucho. Hola Rita, Xena, Lina, buenos días. Mamen. Mi hermana, qué graciosa. Ayer. Tenía que presentarla porque ya siempre lo ve. Probablemente se conecte dentro de un rato. Hola, buenos días, Nathan. No viste ayer a mi hermana, ¿no? Buenos días. No llegaste a verla ayer por la tarde, ¿verdad? No te vi por aquí. Buenos días, Marta. Y mi hija, que cada vez tiene más interés por todo esto, pues se acerca aquí, nos muestra sus herramientas para gestionar sus emociones y sus cositas. Que tiene ya sus nociones, la verdad. Lo lleva muy bien. ¿Tienes ya muchísimos seguidores? Sí. Va subiendo por alguna razón. No sé si son muchos, pero sí son unos cuantos ya. Al menos han subido en el último año bastante. Y en Instagram también. Hola Mar, buenos días. En Instagram incluso más, aunque hay menos movimiento. En fin, los directos. Mar, ¿estabas ayer cuando estuvo mi hermana? Buenos días. Tu hermana es muy guapa y espontánea. Vale, es que ayer entró mi hermana en el directo. He subido un vídeo hoy, corto, de eso. Y bueno, y como decía mi hija también, pues que parece que quiere participar y le interesa mucho. También quería estar aquí en vez de estar bajo con su prima que viene a eso, a jugar con ella. Y ella prefería estar aquí, aunque no pueda salir, pero estuvo ahí pues respondiendo preguntas, cómo hace ella para gestionar sus emociones. Cómo gestionar, por ejemplo, a razón de una pregunta muy concreta, que nos preguntaron cómo gestionar cuando pierdes amigos importantes. Y resulta que a ella le pasó hace poco algo parecido. Y contó cómo ella lo había gestionado. Que la verdad que ella tiene mucha capacidad. También lo ha trabajado. Hola, Lisette. Tú sí conociste a mi hija ayer. A mi hija, digo, a mi hermana. Mi hija ya la conocía desde antes. Sí, escribiendo en el chat. Fue un poco caótico. Fue poco estructurado el día, pero da igual.
Estuvo interesante igualmente. Pues a ver si le enseña a la mía de 15, que está un poco perdidilla. Esto nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender a gestionar las emociones. Tengo pacientes pues el más mayor es una mujer de 74 años que a día de hoy está, bueno, desde que empezó conmigo, aprendiendo a gestionar sus emociones. Y también he tenido niños de 5 años, por lo cual es que nunca es tarde. Si sientes un malestar porque no sabes gestionar tus emociones, empezar a trabajarlo es en el momento en el que sientas ese malestar. No hay realmente un año concreto en el que empezar. Y en principio, si todo va bien, tampoco haría falta, me refiero. Pero cuando aparecen dificultades y lo estás pasando muy mal, pues es necesario para solucionar problemas. Sí, llevo adolescentes también, sí. Claro, porque yo traté adultos desde siempre. Siempre traté adultos desde que empecé. Incluso antes de acabar la carrera, familiares y amigos míos ya me venían buscando para ayudarles sin cobrar al principio y yo empecé así. Pero al cabo de los años me llamaron de un centro, sí trabajaba con niños y yo no trabajaba con niños, así que me especialicé, me saqué un máster de infanto juvenil a propósito para trabajar en ese centro y a día de hoy también trabajo en ese centro, aparte de la consulta que tengo en otro pueblo, que trabajo, como siempre, pues con adultos. Así que sigo en las dos, estoy en las dos consultas. Pero vamos, que mi trabajo desde siempre, o el que más años llevo, es con adultos. Y con niños es otra historia, ¿eh? Muy maravilloso porque se trabaja desde otra perspectiva, con mucho juego, pero se llega a prácticamente lo mismo con diferentes herramientas. Esa es la idea. Y se llega, ¿eh? Se llega. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, ya lo creo. ¿Cómo empezar a gestionar mis emociones? Tengo ataques de pánico muy repetitivos. Por no soportar las discusiones con nadie, creo que eso tiene que ver. A ver, voy a intentar juntar las dos. Me dicen que tengo que cambiar, pero no me sale. A ver, ¿cómo gestionar las emociones? Vamos a hacer un pequeño compendio rápido de algo que hemos tratado muchas veces, de cuáles son los principios en los que empieza pues, a basarse cualquier tipo de intervención con las emociones, que podría llamarse terapia o podría llamarse entrenamiento, por no utilizar la palabra trastorno. A veces no es ningún trastorno. A veces es que tienes emociones demasiado intensas que nadie te ha enseñado a regular y tienes que aprender. Bueno, pues es entrenamiento más bien. A mí me gusta más la palabra entrenamiento. Sobre todo para aquellos adolescentes reticentes que no quieren venir a consulta, casi que mejor utilizar esa palabra. Lo primero, me preguntabas por aquí, Erika Rojas, sobre la ansiedad, que también es una emoción. Buenos días, Sony. ¿Hace falta llegar a un punto límite para acudir a terapia? No. Podrías acudir a terapia por pura prevención para buscar lo mismo o puedes esperar a estar en el hoyo más profundo para empezar o que sea el motivo por el cual ya decir ya no puedo más y quiero acudir. Eso es lo más frecuente. Pero desde luego que no es no es lo más recomendable. Vale, ahora vamos con esto. Hablaba de, a nivel general, cómo trabajar con las emociones. Lo primero siempre es entender por qué alguien siente emociones, porque desde el propio lenguaje decimos que tú me has enfadado, ya has hecho que me ponga nervioso, ya has hecho tú o la situación que yo me enfade o que yo sienta cosas, y no es así. Las emociones parten siempre de una parte mental, de una parte cognitiva, desde pensamientos asociados que generan emociones. Lo hemos propuesto muchas veces, vamos a intentar definirlo otra vez. ¿Por qué razón
dos personas que tienen una situación muy parecida, uno se enfada y otro no, uno se pone muy nervioso y el otro no. La única diferencia entre esas dos personas es cómo interpretan esa situación. La forma de ver esa situación, diferente desde el mundo mental de cada uno, define que tú sientas una reacción fisiológica o no la sientas. Y las personas que presienten de su situación, por ejemplo, laboral, que le van a despedir, que no va a encontrar trabajo, que no tiene nada que hacer, que va a acabar en la ruina o lo que sea, pensamientos muy catastróficos, va a sentir ansiedad. Pero la otra persona que está en la misma situación, si dice eso de, bah, a mí eso me da igual. Yo encuentro trabajo donde sea. Sea que encuentre trabajo o no, tener ese tipo de pensamientos, esa forma de ver lo que está pasando, cambia mucho las cosas. Efectivamente, es la causa de esas emociones, los pensamientos concretos que tenemos para interpretar esas situaciones. Así que, teniendo en cuenta que ese es el motivo de tener una emoción de ansiedad o de rabia incluso, al percibir situaciones que no son justas, vamos a tener que ser capaces de cambiar pensamientos unos por otros. Podría hablar inglés, pero no va a ser ni fluido ni recomendable para el que no controle el inglés, que yo tampoco lo controlo en niveles altos. Y shape, ¿vale? Que la pregunta de todas maneras me parece muy interesante, pero muy interesante porque en el sentido de que no sabría qué decirte. Me dices, yo soy gay, ¿qué hago? Pues no sé qué decirte. Sinceramente, con todos mis estudios y, y todos mis conocimientos y experiencia, tampoco sabría qué decirte. Es decir, es como si me dices que soy heterosexual, ¿qué hago? Pues no sé, ¿qué haces si eres heterosexual? Y eres hombre, pues buscar mujeres, ¿no? Y si eres gay y eres hombre, pues busca hombres y ya está. Pero otra cosa es que me preguntes que tienes dificultades para encontrar pareja, que siempre se rompen las relaciones, no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, si me preguntas eso, estupendo. Sería otro motivo. Bueno, entendéis un poco, porque lo hemos definido muchas veces, cuál es el origen de las emociones, porque si conocemos el origen podemos empezar a cambiar cositas, dado que el origen siempre va a ser esa forma de percibir las cosas. Tenemos que ser capaces de generar, y esa es la palabra, alternativas de pensamiento, como hace un científico. Me refiero a que nuestra mente tiende a interpretar de forma negativa las situaciones que estamos viviendo. Si cambiamos eso de forma artificial, buscando la otra forma de ver las cosas o de interpretarlas, vamos a generar un cambio a nivel emocional. Y eso tiene que ser sistemático. Día tras día, emoción tras emoción, podemos ir controlando todo eso, diluyendo emociones, no dejando de sentirlas, pero convirtiendo estas emociones a largo plazo o muy intensas en transitorias, cuestión de segundos, o al menos con una intensidad que sea más llevadera. Ese es siempre el objetivo. No es no sentir, es gestionar. ¿Por qué una persona puede tener fluctuaciones continuas en el rendimiento laboral y académico? Fluctuaciones continuas, entiendo, a razón de estados de ánimo cambiantes. ¿Te refieres a eso, Nathan? Pero es un nivel de rendimiento marcado, pasar de un alto rendimiento a muy bajo rendimiento y viceversa. A ver, si quitásemos, Nathan, completamente las emociones de una persona, un adolescente que está estudiando o lo que sea, si quitásemos completamente lo emocional y solo fuéramos máquinas racionales, no habría alteraciones en el rendimiento. Si fuéramos ordenadores, el rendimiento sería completamente estable. Pero añadimos ahora a este puro razonamiento casi matemático del cerebro humano, le añadimos la emocionalidad, añadimos los motivos también de amorosos, de parejas, añadimos las pequeñas discusiones, los complejos, añadimos los deseos, los intereses por otras cosas. Si añadimos todo eso al rendimiento académico, vamos a encontrar fluctuaciones. Es decir, todo eso está, desde luego, conjugándose con la vida cotidiana del estudiante. Evidentemente vamos a encontrar cómo todo eso impacta y con la capacidad de este estudiante de gestionarlo o no gestionarlo, encontraremos que se desvía del rendimiento o lo controla. Y con un pequeño pico o un pequeño bajo rendimiento, pues lo consigue remontar.
Creo firmemente en Dios y en la piedad. Rodríguez, creo que esta palabra se ha colado, ¿no? ¿O es algo concreto esta? A ver, en la Piedad Rodríguez, ¿qué es eso? Porque veo que tienes el nick así, Piedad Rodríguez. ¿Es algo concreto eso? Y su familia, la fe mueve montañas. Pues si has encontrado en la religión un sentimiento tan, o una motivación tan maravillosa que te impulsa siempre a seguir adelante, maravilloso. Yo no soy religioso, pero bueno, entiendo que mucha gente encuentra en eso algo muy positivo. A ver, que me lío con preguntas y se me va. Corazón otoñal, gracias. Hola Mariam, ¿qué tal? Buenos días, Luz. A ver, ¿qué hacer, cómo hacer para controlar las rabietas de los niños? ¿Niños de qué edad? Tiffany, Ellen. Si hablamos de niños muy pequeños, se trabaja con padres. Son los padres los que están retroalimentando o, en términos académicos, reforzando la conducta de rabieta de los niños. Gracias, Lisette. Gracias por recordarme que beba agua. Porque café no me queda, ¿verdad? Ah, me queda un poquito, espera. Veo que estás muy atenta, ¿eh? No tardará mucho en conectarse mi hermana para decirme también que bebo agua. La verdad que últimamente lo llevo mejor, lo de la voz. No se me va tantas veces. Antes se me iba a lo mejor una o dos veces al año. Cada vez menos. A ver, que tengo muchas preguntas aquí. ¿Dónde estaba? Sí. En el análisis funcional de la conducta, este concepto, análisis funcional de la conducta, es cómo se maneja en consulta las rabietas de los niños, entendiendo qué estímulos desencadenantes producen esas rabietas en los niños y qué elementos reforzadores, y esa es la palabra que hay que utilizar, reforzadores, en la conducta de los padres están también, eso, retroalimentando que esto se mantenga. Que las rabietas sean más intensas, que sean demasiado duraderas. Porque si cambiamos elementos tanto de antecedentes de las rabietas como los consecuentes, como aquello que refuerza la conducta, vamos a empezar a cambiar también las rabietas de los niños. Al menos que, de nuevo, que no sigan a más, que no sean a largo plazo, que no duren 3 horas. Por ejemplo, que sea una pequeña rabia y que luego lo gestione. ¿Vale? Si hablamos de niños de más de 5 años, empiezan ellos también a trabajar las emociones a nivel cognitivo, ellos pueden empezar a generar esas alternativas para entender las cosas de otra manera, ya pueden empezar a trabajar también a nivel fisiológico con elementos de relajación, etcétera. Pueden empezar a incluir muchas herramientas psicológicas que se trabajan con niños, como el semáforo de las emociones, el tren de las emociones, el juego con muñecos también, que hemos hablado alguna vez de ello aquí, como a través de muñecos en los cuales ellos pueden como volcar su personalidad, como de algún modo identificarse con muñecos que podemos atribuir ciertos problemas emocionales. Podemos jugar a un juego en el cual los niños tengan un muñeco que son ellos mismos y solo pueden mover su muñeco porque los otros muñecos no son ellos mismos. Quizá está el muñeco de, no sé, el padre que se enfada mucho, etcétera. Jugar con esto para que entienda cosas profundas a través del juego. Eso con niños a partir de 5 años, 6 años. Antes, pues se trabaja sobre todo con padres. Y funciona muy bien. La terapia cognitivo-conductual. Gracias Cristina y Mamen por todo el apoyo. Y Bisset y todas las que estáis todos los días por aquí. Todos, todas y todos. ¿Cuántos años tengo yo? 36. Estamos a final de octubre ya. Ahora mismo 37. El día 6 de noviembre cumplo 37. Si no he contado mal, creo que sí.
Quizás me puedas aconsejar con mi hijo de 3 años. Te acabo de descubrir y me parece muy interesante. Yo te recomiendo, fíjate, así rápidamente, Loli, te recomiendo una cosa que funciona muy bien para empezar a entender el por qué está pasando lo que está pasando cada día con cada rabieta. Se llama esta técnica, que es una técnica para registrar, pero que en sí misma funciona para, aparte de darte cuenta de muchas cosas, de muchos factores influyentes, también para empezar a cambiar cosas, porque ves dónde están los problemas. Te recomiendo el autorregistro. El autorregistro es el elemento en el cual tú, en un papel, identificas partes separadas del problema. Y tú dices, vale, ayer se enfadó a las 3 de la tarde, por cualquier razón, y apuntas a las 3:00, fecha y hora, primera casilla. Imagínate una tabla, ¿vale? Una tabla aquí, fecha y hora en la primera casilla, una raya, y aquí pones las 3 de la tarde. Bien, siguiente casilla. Y apuntas situación concreta. Y apuntas, pues estábamos en casa y me pidió un bombón de chocolate después de comer, no sé, por decir una situación objetiva, sin interpretación. Unos hechos tal cual sucedieron. Y luego incluyes en la siguiente casilla qué pensamientos tuviste tú, por ejemplo, respecto de esa situación, qué pensaste tú respecto de esa situación, si no debería haber pasado, es que este niño siempre está igual, en fin, pensamientos que a ti te acudieron cuando pasó esta rabieta. Luego apuntas en otra casilla, son diferentes casillas, ¿ves? Es la emoción que te surgió a ti, la rabia, entiendo. Después la conducta que tienes, la conducta, ¿vale? Tanto la tuya como la del niño, qué es lo que tú haces, qué es lo que hace el niño. Las consecuencias en otra casilla. Es quizá difícil de ver así de forma verbal, pero más o menos vamos a intentar matizarlo. Lo digo porque al diseccionar el problema en diferentes partes, vamos a por lo menos empezar a entender que se puede cambiar de todo esto. Y de lo que se puede cambiar de todo esto, que solo irás viendo conforme vayas apuntando cositas, eventos diferentes, vas a, sobre todo, cambiar o poder cambiar tu conducta, tu reacción a su enfado. Porque su enfado es su enfado. Es un niño pequeño de 3 años que no tiene todavía capacidad de gestionar su rabia y probablemente ni siquiera ni tú, ni tu marido o la gente de tu entorno tenga del todo capacidad de gestionar su rabia. Porque no es habitual, la gente no suele controlar su rabia. Tiene un poco de más capacidad para no ponerse agresivos, un poco menos, pero es difícil de gestionar. Pues imagínate un niño de 3 años, ¿no? Bueno, pues al menos vamos a tener que cambiar nuestra reacción a su rabia. La rabia del niño es la rabia del niño. Si nosotros reaccionamos con rabia a la rabia del niño, vamos a retroalimentar su rabia. Imagínate que el niño está tranquilo. Imagínate que está tranquilo sin hacer nada malo, por así decirlo, jugando con sus juguetes. Y como está tranquilo, tú no le prestas atención. Estás a lo tuyo haciendo cosas en casa o lo que sea. Todo bien. De pronto el niño tiene una pequeña rabieta. Y tú te enfadas con él, vas a donde está él y le prestas atención, evidentemente, porque estás enfadando y echándole la bronca. Y ya está siempre igual y lo que sea. Bueno, ahí lo que pasa es que estamos condicionando, estamos reforzando su conducta prestándole atención. Porque antes no le prestabas atención cuando se estaba portando bien. ¿Cómo le prestas atención cuando se porta con rabieta? Sin darnos cuenta y sin que se dé cuenta tampoco el niño, mediante el aprendizaje, está aprendiendo que para que tú le prestes atención, tiene que tener una rabieta. Eso el niño no lo entiende, no es una cuestión de inteligencia, solo lo aprende. Y por lo tanto, la próxima vez volverá a hacerlo y volverá a repetirlo. Me di cuenta que cuando quiere llamar la atención tiene que enfadarse, evidentemente. Por tanto, hay que cambiar esos patrones. Correcto, tal cual lo dices, evidentemente. Se trata de cambiar esos patrones. Empezar, por ejemplo, a prestarle atención cuando está tranquilo y bien jugando con sus juguetes. ¿Qué estás haciendo? Y has construido todo esto tú solo. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Interesarte por todos esos elementos, que note que es eso lo que hace que tú te pongas pues contenta o con interés. Lo que está, digamos, le estás enseñando qué es lo que a ti te parece bien mediante el aprendizaje. Y cuando se porte mal, entre comillas, o tenga una rabieta, ahí no tienes que reforzar. Con adolescentes y con adultos, Rebeca, con adolescentes y con adultos, todo esto funciona igual. Esto es la conducta de las personas y de los niños en general, y el conductismo, que es lo que estamos analizando, la conducta de las personas y qué subyace a la conducta, opera igual en adultos, en realidad. Solo que va a ser más complejo porque hay creencias,
hay expectativas de los adultos, hay aprendizajes pasados, es más difícil. Pero todo el conductismo, todo lo que opera en base a ese análisis funcional, lo que pasa antes, los consecuentes de después, opera igual. Imagínate con un adulto que tu pareja, por ejemplo, y hablamos ya de adultos, se enfada contigo porque tú te vas con tus amigos a tomar unas cañas, por decirlo así. Bueno, se ha enfadado contigo y tú, con tal de que no te eche la bronca, dices, pues no me voy. Bueno, pues tu mujer aprende, sin que sea necesariamente una cuestión de inteligencia, que la próxima vez que vuelva a darse la misma situación, si se enfada contigo, pues no te irás, y con lo cual saldrá ganando. Bueno, pues evidentemente es un condicionamiento clásico, al igual que opera con los niños. Es decir, funciona exactamente igual, añadiendo la complejidad de creencias, expectativas, valores, estructuras muy complejas del pasado que está alimentando toda esa parte cognitiva en los adultos. Pero a nivel de conducta es sencillo, si te das cuenta. Bueno, espero haberte dado un pequeño esbozo de cómo se trabaja con estos niños a razón de lo que puede hacer un padre y una madre, ¿vale? Que son muchas cosas que se pueden cambiar, desde luego. Ya sí, ya con el niño, desde luego, se puede trabajar también muy bien. Sobre todo a partir de 5 años a nivel de cognitivo, ¿vale? Para que ya sea él mismo, el que controle sus emociones. Aparte del trabajo con padres, también se trabaja el trabajo personal de que el niño él mismo diga, es que me paso el día irritable, todo el día enfadado, y yo no quiero estar enfadado. Si eso una persona quiere cambiarlo, un niño pequeño lo quiere cambiar porque no se siente bien, también es posible intervenir con el niño y funciona muy bien. Pero no se obvia tampoco el trabajo con padres. Siempre es esencial el trabajo con padres o con cuidadores, con los que viven con el niño. Hola Alberto, buenos días. Gracias. La sociedad de hoy es bastante difícil, pero entiendo, Rebeca, que esto se podría decir del siglo XIX, del siglo XVII, del siglo XV. En realidad creo que sería atribuible a cualquier sociedad. Creo que es más una interpretación, Rebeca, que una realidad. Porque ¿qué es peor ahora que antes? Los móviles, por ejemplo, que es una diferencia. Pero, por ejemplo, ahora hay más estabilidad, más salud a nivel general, mejor alimentación. Claro, todo eso antes no estaba. Es decir, peor o mejor siempre va a ser, Rebeca, una valoración. Y de hecho, cuando hemos hablado de esos esquemas de pensamiento que tiene una persona con depresión, suelen ser precisamente esquemas así muy negativos del mundo en el que vive. ¿Es la verdad que vivimos en un mundo negativo? Bueno, así lo creas, así te vas a sentir también. Porque también hay muchas cosas muy buenas en el mundo en el que vivimos. ¿Dónde vas a poner el foco? Va a generar que tú creas una cosa o creas otra. La gente era más humana. ¿En qué época? A ver, vamos a definir esa creencia. Vamos a revisar, a ver si tiene validez, si tiene argumentos a favor, si tiene demasiados en contra. Porque, ¿en qué época eran más humanos? Ahí está mi hermana. Acaba de llegar. Yo intento contenerme y no levantar la voz, pero muchas veces pienso que se aprovecha de la situación. Y es así. Pero hay intención de eso. Lisette, ¿hay intención de aprovecharse de una situación? O más bien, como decía antes, ha aprendido, mediante patrones de este estilo, de estímulos y respuestas, ha aprendido a actuar así, sin darle demasiadas vueltas o pensar en ello. Por eso no se trata tanto de discutir las cosas, sino de cambiar precisamente las consecuencias que tiene la conducta del otro. ¿Entiendes? Pero atribuir intención de hacer daño o atribuir intención de aprovecharse, claro, en sí mismo, Lisette, es un pensamiento muy negativo que te genera resentimiento a ti. En sí mismo solo eso, pase lo que pase y lo que haya en su mente, a ti te está generando mucho pensamiento, mucha sensación negativa, ¿no? De la situación. ¿Es así? ¿Realmente hay intención detrás?
de aprovecharse, o más bien es que está reaccionando como un niño pequeño en ese sentido ante los estímulos? Si no me das el premio, me enfado, por ejemplo. Sobre todo haciendo alusión, Lisette, a las emociones de cada uno. Y eso no implica que no se cambien cosas. Hay cosas que se deben cambiar y, como decíamos, aprender a poner límites, etc. Cambiar todo lo que se pueda cambiar siempre, pero atribuir intenciones, como hemos dicho tantas veces, negativas en los otros, atribuir cosas que quizás no sean, genera mucho malestar personal. Hola, Bárbara. A ver. Las terapias humanistas, guay. Terapia Gestalt no es humanista. Terapia Gestalt no tiene ninguna evidencia científica. La terapia humanista, sin que busque la evidencia científica, bueno, abre mucho el campo y es muy interesante empezar a concebir al paciente no como un paciente que pase como tal, sino como alguien en sentido más complejo, no como un síntoma aislado, sino como un ser humano que es, y con todo lo existencial que supone y la experiencia subjetiva de la persona. Muy interesante. Pero desde luego no se trata tanto de opiniones, es que la evidencia científica de la terapia cognitivo-conductual es abrumadora, y cualquier cosa que añadamos, corrígeme Mar si no es añadamos, la filóloga, a esta terapia va a enriquecerla muchísimo. Así que sí que hay muchos elementos del humanismo, hay muchos elementos de otro tipo de corrientes que se han incluido y que quizá ahora le llamemos pues terapia de tercera generación. Vale, más. Check. Sí, soy psicólogo. Me preguntan por aquí. Soy graduado en psicología y colegiado en el Colegio de Psicólogos, en el ilustre Colegio de Psicólogos, así le llaman, de la Comunidad Valenciana. ¿Puede ser que comentaras en alguna ocasión que también eres escritor? Sí, soy escritor. Tengo dos novelas publicadas y un cuento infantil, y tengo una tercera novela en vías de publicación en una editorial. Bastante recomendable. Hola, Francisca Olmo, desde Cuenca. Pues tú eres ilustre. Gracias, Esperanza. Unos días, el precio de la consulta lo puedes encontrar, la madre de Paula, en la página web que está aquí arriba, zorelpsicología.com. Ahí puedes solicitar consulta y ver los huecos que tengo para las consultas, ¿vale? O me puedes escribir por privado aquí en TikTok, o por mi teléfono, que lo pueden escribir por aquí las personas que se lo saben más que yo, sobre todo porque, claro, no puedo escribirlo aquí en mi chat porque, como ayer pasó, eso es, ahí está, Cristina, gracias. Lo escribo yo en el chat y se me vuelve loco el chat. No lo puedo poner. Eres de la Comunidad Valenciana. A ver, tengo consulta en Novelda, Alicante, y en Monóvar, Alicante, pero claro, si eres de muy lejos no tiene sentido. Vale la pena la consulta online para eso. Que al final de Alcoy, un poquito lejos, aunque está cerca, pero claro, como para venir a propósito. Pero en cualquier caso, tienes ahí las dos posibilidades. A ver. Hay veces que, aun yendo a terapia, con herramientas para gestionar, caemos en los mismos patrones. La idea es, sobre todo, al GACAM, darse cuenta de en lo que uno está cayendo. En castellano. Uno necesita darse cuenta de lo que está pasando. Alguna vez he contado, como yo mismo, he tenido síntomas de depresión. Lo importante de todo esto, con herramientas, como tú dices, que es lo que me pasa a mí, yo tengo herramientas,
Lo importante es poder monitorizar lo que te está pasando. Tú puedes ser víctima de emociones negativas que en un momento determinado te asaltan, se vuelven más intensas de la cuenta, duran más tiempo de la cuenta, pero tienes que darte cuenta de cómo están operando y a lo que te empujan. ¿A qué te empujan, por ejemplo, pensamientos rumiativos de tu poca capacidad o tu poca valía? Te van a empujar a la desactivación conductual, a no hacer cosas, a dejar cosas de hacer. Si tú lo monitorizas y sabes qué te está pasando, tú dices, vale, no tengo ganas de hacer nada porque mis pensamientos me llevan a pensar que soy un inútil, que todo lo que he conseguido es por suerte o lo que sea. Si tu mente te está machacando con eso y tienes por tanto pocas ganas, yo me doy cuenta, digo, claro, es que no tengo ganas por esta razón. Pero a pesar de no tener ganas, lo voy a hacer igual. Porque cortas el circuito, la espiral patológica que te empuja a la depresión. Con lo cual aquí se trata de que teniendo herramientas, Algacam, monitorices qué es lo que está pasando, que entiendas lo que te está pasando y por qué estás sintiendo lo que sientes. ¿Vale? Y que cada vez que algo no salga del todo bien, aprendas a gestionarlo cada vez mejor. ¿Entiendes? Eso es, Rebeca. Los pensamientos hay que gestionarlos, hay que aprender a quitarles la atención cuando no tienen valor en sí mismos, como pasan con los pensamientos automáticos, negativos, catastróficos muchas veces, que todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos pensamientos negativos, todos. La única diferencia entre la persona con ansiedad es que la persona con ansiedad le presta una atención desmedida a los pensamientos negativos y se los cree. Se cree que aquello que te dice tu mente es real. ¿Vale? Porfa, responde mi pregunta. No la he visto. A ver, voy a intentarlo. Como siempre, hay muchas preguntas que se me escapan porque hay mucha gente preguntando cosas. A ver. Solo una pregunta. ¿Cómo puedo sacar de mi mente a la mujer que amo? ¿Qué sentimiento que duele tanto? Vale. Que amas y además es... no es correspondido, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Íbamos a hablar de la vergüenza? ¿Ah, sí? No me acuerdo. Si no me la apunto, se me olvida. A ver, ¿cómo matizar esto de forma rápida? Dado que hemos hablado de esto muchas veces ya. Byron Uva. Vamos a hacerlo un poco sencillo. Aunque aquí se podría hablar infinito de esto. Podría dar una conferencia de esto. Sobre cómo controlar el amar a alguien que no te quiere. ¿Qué cosas puedes cambiar y qué cosas no puedes cambiar de esto? Sí, ¿a que sí? Vale, ahora me he acordado, Cristina. Por lo de tu amiga Valentina, es verdad. ¿Está aquí Valentina? ¿Está ahora aquí? Perdonad, es que tengo 40 estímulos a la vez. Móvil aquí, el ordenador allá. Está ahí, ¿no? Vale, está ahí. Perfecto, ahora nos ponemos con ella. Muy rápidamente, Byron Uva. ¿Qué es lo que puedes cambiar y qué es lo que no puedes cambiar de una serie de emociones hacia otra persona? Puedes cambiar medianamente tus pensamientos hacia ella, los pensamientos que te han llevado a idealizarla de forma desmedida, a pesar de que no es ideal, a pesar de que no es perfecta, evidentemente porque es imposible. Y puedes cambiar también tu conducta. ¿Qué es la conducta? Pues aquello que haces. Tú puedes evitar no escribirle, no acercarte a ella. ¿Por qué razón? Porque solo por esa misma razón, por seguir escribiéndole, por seguir viendo fotos de ella, por seguir teniéndola o en tu mente o pensando en ella, estás retroalimentando que esto no se acabe nunca. Por esa misma razón, a pesar del tiempo, sigues pensando en ella constantemente. Si todo eso cambiase, la emoción, que es lo que no puedes cambiar, cambiaría también. Es decir, la emoción no se cambia directamente. La emoción se cambia cambiando lo que modifica la emoción, que son los pensamientos y la conducta. Cambia las dos cosas, es decir, deja de idealizarla, piensa en todo lo que no es ella también, que también desde luego tiene cosas que no te gustan, aunque no te acuerdes, y cambia sobre todo la conducta, ¿vale? Esto es una pequeña respuesta a algo que es un poco complejo de definir, pero habría muchas cosas aquí que hacer. Si el malestar es muy intenso,
y necesitas ayuda psicológica, yo te recomiendo que busques ayuda, ¿vale? Porque yo tengo muchos pacientes de este sentido. Desde fuera podría verse incluso como trivial, como vaya tontería, que por un desamor. No, pero se pasa muy mal. Y yo lo sé, que se pasa muy mal. Si necesitas ayuda psicológica y necesitas, digamos, más, porque claro, es que es tan difícil a veces resolver problemas de forma tan rápida y sencilla en una sola respuesta, pero hay muchas cosas que poder trabajar aquí para dejar de sentirte como te sientes. Si necesitas una consulta, escríbeme y luego trabajamos, si te apetece, ¿vale? Bueno, la vergüenza. Sí, lo más sano es dejarla ir. Bueno, me contabas que qué edad tenía Valentina. ¿Qué edad tenía Valentina? No, la hija de Valentina. ¿Qué edad tenía? 12 años, creo, me suena. 7 años, vale. A los 7 años ya empieza a compararse con otras personas y compararse con otras personas supone al final el miedo a la valoración negativa, a que le valoren negativamente los demás. Eso es, digamos, la sintomatología más habitual en la fobia social. Es el miedo, ¿vale? A ser evaluado negativamente, a ser juzgado por los demás, ¿vale? A hacer incluso el ridículo. Eso es lo que genera tanta vergüenza y es muy, muy intenso en ciertas edades. En 7 años empezaría, digamos, con 5, con 6, pero sobre todo cuando más, en la adolescencia. Con lo cual, con esta edad, Valentina, si no consigue controlarlo, la adolescencia va a ser muy difícil para ella. Eso me interesa para mi hija mayor, es muy vergonzosa. Sí, porque tiene entre sus saberes, digamos, de la personalidad, tiene eso, ¿vale? Es introvertida, entiendo, ¿verdad? Es introvertida. Es parte de su personalidad. Y no es ni peor ni mejor, solo que cuando hay un problema hay que identificarlo y buscar una solución. Vale, a ti también te interesa, ¿vale? Desde luego es una emoción muy intensa, ¿eh? Pensad que a ciertas edades, como digo, es muy intenso y habréis sentido vosotros mismos en vuestras propias carnes que cuando os hacéis adultos pasa eso de, bah, a mí me da igual lo que piensen los demás, pero solo a esas edades. En la adolescencia no se piensa eso. En la adolescencia lo automático es, me ha mirado mal, a pensar qué ha pensado de mí, y si se está riendo de mí. Cuando escucho una risa lejana de un grupo, enseguida pienso se está riendo de mí. Es algo muy habitual en una persona que tiene miedo a ser juzgado negativamente. Con lo cual, con 7 años, como decía, ya se puede empezar a trabajar patrones de pensamiento alternativos para gestionar todo esto, porque hay muchas formas de gestionar las emociones, como decía. ¿Qué pasa con una persona que siente vergüenza? Siente una activación fisiológica muy fuerte, lo típico que se ponen los colorados, los mofletes, pero claro, eso es lo que se ve, pero por dentro es una sensación tan desagradable, una intensidad tan alta, que está muy, muy asociada a un ataque de pánico. Pero ¿qué es lo que lo causa? ¿Qué causa que una persona, cuando va caminando por la calle o en este caso en el colegio, se pone muy roja? Ah, ¿te acuerdas tú? Imagínate que está esta niña en el colegio, en el patio, y hay un grupito de amiguitas que cuando pasa allá al lado de ellas, se ponen a reír. ¿Qué crees que pensaría una niña como la hija de Valentina? Pensaría, se están riendo de mí. Da igual que sea verdad o que sea mentira. A lo mejor no se están riendo de ella. Pero lo que genera el creer eso es una activación fisiológica tan grande y es el motivo de su malestar, el creer que se están riendo de ella. Eso por un lado. Con lo cual al final la conducta te suda todo, evidentemente. La conducta al final es muchas veces de evitación. No quiere ni siquiera ni ir al patio si ha tenido experiencias de ese estilo. Se complica todo muchísimo. Pero ¿entendéis dónde está el origen? El origen de su vergüenza y el origen de la vergüenza de un adulto también, o de un adolescente más bien, es de nuevo un pensamiento tan concreto como se están riendo de mí. Eso por un lado. ¿Cómo trabajar esto? Pues a nivel de nuevo de generamos alternativas de pensamiento que expliquen también ese evento que hemos vivido. Aparte de todas las herramientas que podamos utilizar de mindfulness, de relajación, por parte de la activación fisiológica. Sí, pero la autoestima, Loli, es algo que está mucho más arriba. Estamos acudiendo
al desencadenante de la vergüenza. La autoestima se trabaja a nivel mucho más profundo, porque lo que vemos en el pensamiento es la manifestación de algo como eso, como la autoestima baja. Pero el desencadenante no es la autoestima baja. El desencadenante de tu vergüenza, o la vergüenza de una niña, con la autoestima quizá baja, es precisamente se están riendo de mí. Y estoy haciendo alusión a un caso muy concreto. Con lo cual, cambiar este tipo de patrones, cuando con niños se trabaja la posibilidad de generar alternativas de pensamiento, no solo generar una alternativa de pensamiento y ya está. Y hemos hecho aquí muchas veces este juego del elefante rosa. ¿Os acordáis de esto? Con niños también funciona muy bien. Con niños yo lo hago con colores. Le digo a un niño, piensa no. Le digo, no pienses en un color rojo. Y enseguida el niño o la niña no puede quitar el color rojo de su mente. Claro, es algo automático. ¿Cómo es de automático el pensamiento de tipo se están riendo de mí? ¿Vale? Claro, no quiere expresarse delante de sus compañeros porque tiene vergüenza. Tiene miedo a hacer el ridículo. Bueno, la idea es que empiece a generar alternativas de pensamiento pensando en otro contrario al, en este caso, el juego del color. Color rojo es el automático, nadie quiere pensar en cosas negativas, pero acuden a la mente de forma involuntaria. Pero una niña, si yo le digo, vale, pero ahora vamos a pensar de forma ya porque queremos hacerlo, vamos a pensar en el color verde. Y un niño y una niña pueden pensar en un color verde de forma voluntaria. La idea es que podamos poner nuestra atención en el color verde en vez de en el color rojo, que es el que no queremos. Lo mismo con pensamientos de tipo se están riendo de mí. Podemos llegar a pensar, ¿y si no se están riendo de mí? ¿Y si se están riendo de otra cosa? Es posible también ante esta situación. Es posible, ¿verdad? Sería posible. Estaríamos combatiendo un pensamiento concreto que genera vergüenza. Ahora bien, incluso más allá, podríamos pensar, vale, si la evidencia es clara, se están riendo de mí, ya es evidente, se están riendo de mí, la idea es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sería una alternativa de pensamiento. ¿Qué es lo peor que puede pasar si realmente se están riendo de mí? Y ayer cuando vino mi hija aquí, estuvo ella contando, porque ella lo hace así también, ella trabaja esto muy bien, ella decía como cuando alguien se ha metido con ella, cuando una niña se ha metido con ella, mi hija tiene 8 años ahora. O incluso, y recuerdo que en una conferencia salió mi hija y contó en la misma conferencia, contó esta experiencia. Que una ex amiga, porque había cambiado de colegio y ya no era su amiga, ¿vale? Y le dijo así, cuando la vio por la calle, que ya no era su amiga, porque no iba con ella al colegio, a su nuevo colegio. Y ella, con desprecio, le dijo a mi hija que, tú ya no eres mi amiga, así, ¿vale? Con mucho desprecio. ¿Qué se dice a sí misma una niña, mi hija en este caso? Influye muchísimo en el cómo se va a sentir. Porque perfectamente mi hija podría haber pensado, ay, ya no quiere que sea su amiga porque yo no valgo tanto, porque soy insuficiente, porque no he hecho las cosas bien y por eso me desprecia. Y se sentiría, por tanto, muy mal. Pero si al contrario de eso, generamos una alternativa de pensamiento y ella piensa, bueno, no quiere ser mi amiga, pero yo tengo muchas otras amigas muy valiosas. Tengo a mi amiga no sé qué, tengo a mi amiga no sé cuánto, y que circule todo eso por tu mente en el momento en el que sientes ese malestar, cambia de pronto todo ese malestar. Se trata de generar alternativas de pensamiento concretas a un pensamiento negativo. Y eso funciona muy bien, porque es de pronto, vale, tranquilos, que tengo muchas amigas, no pasa nada si esta amiga me desprecia. Le quitas valor. Y con esto estoy diciendo a que ya ante la manifestación directa de que alguien se ría de ti, no es tan importante. Hay que jugar con los pensamientos. Es casi como hackear tu mente. Porque tu mente es la que te está haciendo la que te está haciendo sentir vergüenza, tristeza, rabia, y no los demás. Pero tenemos la mala costumbre de decir, es que tú has hecho que me sienta así, es que tú has hecho que me enfade, tú has hecho que me ponga nervioso. No es verdad. Las emociones parten siempre de nuestra forma de ver las cosas, de lo que está fuera. Es una interpretación constante. Si cambiamos esto de aquí, al menos nuestra reacción es controlada. Lo podemos gestionar. ¿Vale? ¿Ves un poco cómo trabajar Loli con ella? A veces es difícil que las personas cercanas le lleguen a hacer ver la otra alternativa, porque no va a funcionar. De hecho, una recomendación, Valentina y Loli, es que ya no solo con niños, también con adultos, ¿os habéis dado cuenta de que muchas veces pasa eso de, bueno, a mí me pasa como psicólogo,
que me dicen eso mucho de, a ver, si va a ti mi mujer, por ejemplo, y tú le dices esto y esto, que es lo mismo que le digo yo, ¿y por qué a ti te hace caso y a mí no? Eso me ha pasado muchas veces, ¿vale? Vale, ¿por qué te digo esto, Lola y también Valentina? Porque no se le puede a tu hija decir qué es lo que tiene que pensar. No va a funcionar, se va a poner a la defensiva. Si tú le dices, a ver, cariño, lo que tienes que pensar es que bla, 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 no va a funcionar. Te va a decir, sí, claro, claro, qué fácil. Se va a poner a la defensiva. No se trata de que tú le digas lo que tiene que pensar como alternativa. Se trata de que lo consiga generar ella en su mente. Tiene que ser ella la que lo trabaje. ¿Qué es lo que te digo que me pasa con estos pacientes o los maridos o mujeres de los pacientes que me dicen, ¿por qué contigo sí y conmigo no? Si le digo exactamente lo mismo y yo siempre le respondo, porque en realidad yo no le estoy diciendo cómo debería pensar. Le estoy enseñando a ella a pensar de la otra forma, a ella misma. Ella es la que lo piensa de otra forma y eso es lo que le funciona. ¿Vale? Sí, Cristina, si hay un problema, lo mejor es la terapia cuanto antes. Si hay un problema, ¿eh? Si no hay ningún problema, no hay que buscar problemas donde no los hay, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Es sembrar la semilla en su mente para que genere ese pensamiento. Sí, eso es. Y lo del color funciona muy bien, Loli. Decirle, acostumbrarla a una clave verbal, poder decirle, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando pienses un pensamiento negativo, es un color rojo. Cuando estés en ese momento vas a tener que intentar, esto es como se trabaja sobre todo en terapia, ¿no? Intentar generar el pensamiento del color verde, ¿no? Sobre todo por reducirlo a que cuando tú quieras ayudarle, no le digas lo que tiene que pensar. Que tú más bien le digas, color verde. Sé que ahora estás en color rojo. Te sientes así porque estás en color rojo, no porque te han dicho nada. Vamos a generar el color verde. Solo con decirle color verde, que ella sepa lo que tiene que hacer. ¿Vale? Esa es la idea. Y esto es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Vale? Día a día. Con cada emoción, con cada día. Funciona muy bien. Pero eso es manipulación. A ver, ¿te refieres a lo que estoy diciendo ahora, Fernando? ¿O es algo que me decías de antes? Estoy dando respuestas muy largas y se me acumulan los mensajes. De todos modos, bueno, como ya sabéis, la idea de esto no es contestar todos los comentarios porque no se puede. ¿Vale? La idea de todo esto es hablar de psicología, hacer esto interesante para la gente que le interesa la psicología y aquellos comentarios que no consiga contestar porque no me da tiempo, bueno, que sepáis que no se puede, ¿vale? Yo hago lo que puedo. De meterle la idea de algún modo sin que nazca de ella. ¿Manipulación? No, en absoluto, Fernando. Fíjate, si hablásemos de que estamos metiéndole en la cabeza algo que no es, ¿tú lo definirías así? ¿Le estás metiendo en la cabeza algo que no es, Fernando? ¿Tú dirías que le estamos metiendo, en este caso digo de la niña, le estaríamos metiendo en su cabeza algo que no es? Gracias, Esperanza. Sí, en este caso es respuestas largas suelen ayudar a definir un poco mejor. No, pero si la induces sutilmente. Claro, pero Fernando, para asumir que esto es manipulación, para asumir que en realidad estamos metiendo en su cabeza algo que no es, tendríamos que concebir la idea errónea de que hay cosas que son y cosas que no son. Es que en la mente de uno está dibujando la realidad constantemente. Cuando la niña dice se están riendo de mí, o esto es muy importante lo que está pasando o es muy grave lo que está pasando, realmente no es verdad tampoco. Si yo le digo no es importante que se rían de ti, la otra alternativa, si yo le digo quizá temes que te pase esto, pero a lo mejor no, la otra alternativa que es que te diga pues es posible, es probable que no, que ni siquiera se ríen de ti, que no presten atención, que cada uno esté a la suya, en fin, lo que sea. Tampoco es la verdad. Pero es que ninguna de las dos opciones, ni la que te manda tu mente ni la otra, son verdad. Son solo lo que genera tu mente. Con lo cual aquí de lo que se trata es del objetivo de controlar tus emociones. Solo ese. No se trata
de cambiar nada más, ni de cambiar ni siquiera a los demás que se puedan reír de ti, porque habrá gente que se ría de ti. Habrá gente que sí se ría de ti de verdad, que te falta el respeto, que te hable mal, eso va a pasar en algún momento. Pero la gravedad percibida de eso es personal, completamente subjetivo y psicológico. La gravedad siempre es percibida. Con lo cual, si nosotros le hacemos ver otra forma de pensar, lo que estamos haciendo con esto es añadir flexibilidad cognitiva a esta niña. No le estamos diciendo, lo que tú piensas es mentira, lo que yo te doy es verdad. Con lo cual, implantamos una idea contraria y verdadera a la errónea que ya tiene. No es así. Es ser más flexibles. Es el concepto de flexibilidad cognitiva. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hola Teresa, buenos días. ¿Qué tal? ¿Está tu marido por ahí? Gracias, Loli. Me alegro de que os haya servido. Como quizá como un principio para empezar a intervenir. Sony 56 ya, madre mía, se me ha pasado, se me ha pasado volando, volando, volando. Y además me tengo que marchar que tengo un paciente. Este paciente sí que llega siempre un poco tarde, así que puedo estar 2 minutos más. Mientras me despido. Le das más información y eso, si está bien, hablas con mucha coherencia. Feliz día, gracias. Gracias a ti, Fernando. Muchas gracias. No, este no es puntual. Este llega casi siempre a 10. Así que me da tiempo yo tranquilamente a bajar. Sí, sí, me gusta mucho mi trabajo. Y puedo decir con mucho gusto que me dedico a tiempo completo a esto, que es tan difícil. Tengo muchos colegas psicólogos que no pueden dedicarse a esto a tiempo completo, porque es muy complicado. Gracias, Rubio. A ver, es broma, pero no he leído el comentario, espera. A ver. Ah, vale, vale. A lo de si es puntual. Gracias a vosotros. A nosotros nos gusta cómo haces tu trabajo. Gracias, Iset. Ay, Sonia, ¿te has conectado ahora? Gracias a ti, Valentina. Y menos mal que me lo habéis recordado, no me acordaba, ¿eh? No me acordaba de lo de la vergüenza. Es que son tantas cosas. Sí que a veces me lo apunto aquí en un papelito, pero si no me lo apunto se me olvida. Bueno, muchos comentarios de apoyo, ¿eh? Oye, ojalá hubiera más gente como tú. De verdad que gracias, ¿eh? Y todo esto yo lo empaqueto aquí en mi mente, lo dejo así empaquetadito todo aquí en un rincón, para cuando aparecen los haters, yo lo cojo, lo recupero y digo, que esto es solo puntual, solo es una pequeña parte y todo esto de aquí son comentarios positivos de agradecimiento. Es una técnica muy buena. Clónate. Ay, Sonia, pues lo siento porque me tengo que marchar ya. Bueno, pues mañana a las 10 en punto estoy aquí. Mañana ya no hay haters, ¿eh? O me los pierdo, a lo mejor me los pierdo. Bueno, chicos y chicas, un placer de verdad. Mañana a las 10 en punto, el último día ya de la semana. ¿Vale? Gracias, Noemi. Gracias, Rose. Bueno, me despido por aquí. Gracias, Nathan, por estar por aquí, como siempre. Me he dejado por aquí un comentario, a ver, dibujos menores cuando tienen problemas. Ah, mira, una pregunta interesante. A ver si te puedes venir mañana, mía, a las 10 de la mañana, en punto 10 si estás en España. Sobre los dibujos de los niños. Muy interesante pregunta. Cuando tienen problemas de violencia. Una buena pregunta. Mañana, si queréis, hablamos de esto. Si me la apunto. Si no me la apunto, no me acordaré. Vale, bueno. Hasta mañana. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Gracias a todos.